Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy súper emocionado de traerles un vídeo que sé que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo que está sacudiendo el mundo del entretenimiento turco, la confesión impactante de Burak Yinezlian. ¿Están listos para escuchar toda la verdad revelada? Porque yo sí, y créanme, lo que van a escuchar es explosivo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estamos al tanto de lo más candente en el mundo de las celebridades. Bien, vamos al grano. Para aquellos que no están familiarizados, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos series de televisión que han conquistado corazones en todo el mundo, y son, o mejor dicho, eran, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Burak, conocido por su carisma y su papel icónico en la aclamada serie Kara Sevda, y Neslihan, con su belleza y talento innegables, especialmente reconocida por su papel en la misma serie, parecían la pareja perfecta. Juntos, su química en pantalla trascendía la ficción, generando un fervor que alimentaba su estatus de íconos románticos. Pero como suele suceder en Hollywood y en este caso, en el mundo turco de las celebridades, la perfección es solo una fachada, ¿verdad? El escándalo comenzó a gestarse en secreto, como todos los buenos dramas. Rumores, susurros y chismes empezaron a circular en los pasillos de la industria, en las redes sociales, en todos lados. Al principio se hablaba de simples desacuerdos, de tensiones en el set, algo que, bueno, en cualquier rodaje, es común. Pero las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Las fuentes más cercanas a la pareja, que prefirieron permanecer en el anonimato por miedo a represalias, comenzaron a filtrar información que pintaba un panorama mucho más oscuro. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Se hablaba de infidelidad. Sí, escucharon bien. Al parecer, durante el rodaje de una de sus series más recientes, que por motivos legales y de discreción, llamaremos Pasiones Ocultas, Burak y Neslihan no estaban pasando por su mejor momento. Las presiones del trabajo, la fama, las largas jornadas de grabación, la exigencia de mantener una imagen pública perfecta, todo eso, dicen, les estaba pasando factura. Y lamentablemente, al parecer, uno de los dos no pudo resistir la tentación. Los rumores apuntan a que Burak, quien ya estaba casado con otra actriz turca, Fariye Evcen, fue el que supuestamente se involucró en una relación extramatrimonial. Las pruebas, según cuentan, son sólidas. Se habla de mensajes privados, de encuentros secretos fuera del set, programados con meticulosidad para evitar a los paparazzi, de un comportamiento muy sospechoso, de miradas cómplices y caricias que, según testigos, iban más allá de lo profesional. Se mencionaba incluso la existencia de un apartamento alquilado a las afueras de Estambul, un nidito de amor discreto donde se habrían encontrado en repetidas ocasiones. La figura central de estos rumores era una joven actriz con la que Burak compartía créditos en Pasiones Ocultas. Fuentes anónimas dentro del equipo de producción revelaron que la conexión entre ambos era evidente para todos en el set. Se les veía charlando durante largos periodos, compartiendo risas y miradas que denotaban una cercanía inusual. Algunos incluso aseguraron haberlos visto tomados de la mano fuera del horario laboral. La tensión se palpaba en el ambiente y las sospechas crecían con cada día de rodaje. Pero, ¿y Neslihan? Bueno, aquí es donde la cosa se complica aún más. Aparentemente ella también estaba pasando por un momento difícil en su relación. Las tensiones con Burak, la desconfianza que se había generado, todo esto se tradujo en un comportamiento diferente. Algunos dicen que ella, en un intento de venganza o simplemente para desahogarse, también tuvo sus escapadas. Se habla de salidas nocturnas con amigos, de conversaciones subidas de tono en las redes sociales, coqueteos sutiles pero evidentes, y, como no, de una posible relación con otro actor. Todo, obviamente, es especulación en este momento, pero la información que estamos manejando es muy, pero muy jugosa. La figura central en las especulaciones sobre Neslihan era un joven actor conocido por su atractivo físico y su carisma. Se rumoreaba que ambos habían conectado a un nivel más allá de la amistad, compartiendo momentos íntimos y conversaciones profundas. Fotografías y vídeos filtrados en redes sociales, aunque de baja calidad y sin evidencia concluyente, alimentaron las especulaciones. Se les veía juntos en eventos sociales, mostrando una cercanía inusual, y algunos medios afirmaron tener testimonios de testigos que los vieron en situaciones comprometedoras.
La situación se agravó cuando la supuesta infidelidad de Burak llegó a oídos de Farideh, su esposa. Y aquí es donde la historia tomó un giro drástico. Farideh, al parecer, se sintió traicionada y humillada. Los medios turcos, que ya estaban al acecho, aprovecharon la situación. Los paparazzis comenzaron a seguir a Farideh, a Burak, a Neslihan, a todos los involucrados. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo se convirtió en un escándalo mediático de proporciones épicas. Los titulares de los periódicos, las portadas de las revistas, todo estaba centrado en el drama de Burak, Neslihan y sus supuestas infidelidades. Farideh, conocida por su discreción y su elegante manejo de la prensa, se mantuvo en silencio durante un tiempo, alimentando aún más las especulaciones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y solidaridad hacia ella, y la opinión pública se dividió entre quienes condenaban a Burak y quienes defendían su derecho a la privacidad. La presión mediática sobre Farideh era inmensa, y los paparazzi la perseguían día y noche, intentando capturar cualquier gesto o expresión que revelara sus verdaderos sentimientos. Pero, ¿qué hay de la confesión? Bueno, aquí es donde la historia da un giro aún más sorprendente. Después de meses de silencio, de especulaciones y de rumores, Neslihan decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. En una entrevista exclusiva, que rápidamente se hizo viral en todas las plataformas, Neslihan reveló detalles sorprendentes sobre la relación con Burak, sobre las presiones que vivían, sobre la infidelidad, y sobre las consecuencias que esto tuvo en sus vidas. En esta entrevista, Neslihan no solo confirmó que hubo una infidelidad, sino que también reveló que la relación con Burak era mucho más complicada de lo que parecía. Dijo que las peleas eran constantes, que la confianza estaba rota, y que la fama, de alguna manera, los había corrompido. La entrevista, realizada en un ambiente sobrio y elegante, fue un torbellino de emociones. Neslihan, visiblemente afectada, habló con honestidad y con valentía, sin tapujos ni eufemismos. Reveló que había sufrido mucho durante ese tiempo, que se sentía traicionada y humillada, pero que también había aprendido mucho de todo esto. Confesó que la distancia emocional entre ella y Burak se había ido profundizando con el tiempo, y que la comunicación entre ellos se había vuelto cada vez más difícil. Describió la presión constante de mantener una imagen perfecta, la exigencia de cumplir con las expectativas del público y de los productores, y cómo esto había afectado su salud mental y emocional. Dijo que a pesar de todo, le guardaba cariño a Burak, pero que la relación ya no tenía futuro. Su confesión fue un golpe directo al corazón de la industria del entretenimiento turca. Rompió el silencio, abrió una caja de Pandora y, de alguna manera, liberó a muchas otras celebridades a hablar de sus experiencias similares, alimentando un debate sobre la salud mental, la privacidad y la responsabilidad en el mundo del espectáculo. Neslihan, con lágrimas en los ojos, habló sobre el dolor de la traición y la decepción de ver cómo una relación que alguna vez fue llena de amor y esperanza se había desmoronado. Describió el proceso de recuperación y el esfuerzo por reconstruir su vida, destacando la importancia del apoyo de su familia y amigos. Su valentía al hablar públicamente de sus experiencias resonó profundamente en el público, ganándose el respeto y la admiración de muchos. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la confesión de Neslihan, Burak reaccionó. Al principio optó por el silencio. Luego emitió un comunicado en el que negaba las acusaciones, pero la presión mediática y la exposición de los medios era muy fuerte. Sin embargo, las pruebas, las declaraciones de Neslihan y la presión mediática eran demasiado fuertes. Finalmente Burak tuvo que dar la cara y en una entrevista, que fue igualmente viral, hizo su propia confesión. No la hizo con la misma intensidad ni con la misma honestidad que Neslihan, pero sí reconoció que cometió errores y que había dañado a las personas que más quería. Burak, en su confesión, admitió que se había dejado llevar por la fama y por las tentaciones. Reconoció que había sido infiel a su esposa, Farideh, y pidió perdón, aunque no mencionó explícitamente el nombre de Neslihan. Dijo que estaba arrepentido y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para enmendar sus errores. Sin embargo, su arrepentimiento sonó un poco a lamento, a una disculpa por haber sido descubierto y no por el dolor que causó. Su confesión, aunque menos impactante que la de Neslihan, también tuvo un gran impacto en la opinión pública. Muchos sintieron pena por él, otros lo criticaron duramente, acusándolo de no asumir la responsabilidad total de sus acciones. La realidad es que a partir de ahí, la imagen de Burak quedó muy dañada. Burak, en su intento de redimir su imagen, se mostró vulnerable y expresó su arrepentimiento.
reconoció Q. La presión de la fama y las tentaciones del éxito habían afectado su juicio. Hizo hincapié en el amor y el respeto que sentía por su esposa, Farille, y prometió hacer todo lo posible para reconstruir su relación. Su confesión fue un intento de controlar los daños y demostrarse como una persona que había aprendido de sus errores. ¿Y qué pasó con la carrera de ambos? Bueno, como era de esperar, el escándalo tuvo un impacto en sus carreras. Al principio, tanto Burak como Neslihan vieron cómo sus proyectos se retrasaban o se cancelaban. Las marcas con las que trabajaban dejaron de contratarlos, preocupadas por el impacto negativo que el escándalo podría tener en sus productos. La popularidad de ambos disminuyó, y se enfrentaron a una intensa vigilancia mediática. Las ofertas de trabajo se redujeron drásticamente y ambos se vieron obligados a replantear sus estrategias profesionales. Pero con el tiempo y con mucho trabajo ambos supieron recuperarse. Neslihan, con su talento y su carisma, encontró nuevos proyectos y volvió a ser una de las actrices más queridas de Turquía. Demostró su profesionalismo y su dedicación al trabajo, lo que le permitió reconstruir su reputación y recuperar la confianza de la industria. Obtuvo papeles en nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Su valentía y su honestidad al hablar sobre el escándalo le ganaron el apoyo de sus fans y le permitieron consolidar su imagen como una mujer fuerte e independiente. Burak, por su parte, tuvo que hacer un gran esfuerzo para recuperar la confianza de sus fans y de la industria. Se sometió a un proceso de reflexión y crecimiento personal, y buscó asesoramiento profesional para aprender a manejar la presión y las tentaciones de la fama. Seleccionó cuidadosamente sus próximos proyectos, eligiendo papeles que le permitieran mostrar su talento y su compromiso con su trabajo. A pesar de los desafíos, logró recuperar parte de su popularidad, aunque su imagen quedó marcada para siempre. Burak, tras el escándalo, se enfocó en recuperar la confianza de su esposa, Farille. Se dedicó a demostrarle su amor y su arrepentimiento, y trabajó arduamente para reconstruir su relación. La pareja, tras un tiempo de separación, finalmente decidió darse una segunda oportunidad. En la actualidad, Burak ha continuado trabajando en la industria, aunque con una imagen pública más cuidadosa y con un enfoque renovado en su familia. Y hasta aquí llegamos con la historia de la impactante confesión de Burak y Neslihan. Un escándalo que sacudió el mundo del espectáculo turco y que nos demuestra que detrás de la fama y el glamour se esconden dramas, infidelidades y a veces mucha tristeza. Una historia que nos recuerda que incluso las parejas más admiradas pueden enfrentarse a desafíos y a momentos difíciles. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de las supuestas infidelidades de Burak y Neslihan, de la confesión impactante de Neslihan, de la reacción de Burak y de las consecuencias que todo esto tuvo en sus carreras y en sus vidas personales. Una historia que nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el ojo público y sobre el impacto de la fama en la vida personal de las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si te ha parecido interesante, no olvides dejar tu comentario abajo. ¿Qué opinas de la infidelidad? ¿Crees que Burak y Neslihan merecían una segunda oportunidad? ¿Crees que la fama corrompe? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.